Bueno, ¿cómo va? Voy a explicarles ahora un poco la temática eh, de esta parte que viene en función de el orden conservador. ¿Sí? Recordemos, el orden conservador era el periodo que denominamos en Argentina, que va básicamente entre 1880, ¿sí? Un poco antes, hasta 1916, ¿sí? Que es el periodo en donde el orden conservador cae en las elecciones que gana el radicalismo. Y justamente vamos a hablar no directamente del radicalismo, o sea, no solamente del radicalismo, sino de cuáles fueron las oposiciones políticas en cuanto a perspectivas políticas que se opusieron al orden conservador. ¿Sí? Le voy a hacer una explicación primero y después hago el afiche como siempre. Eh, lo importante a saber acá es que, como vimos antes, venimos de una etapa en donde la Argentina es uno de los países receptores de inmigración europea más importantes de América Latina, si no el más importante, junto con México. Entonces, esa gran masa de inmigrantes que viene de países europeos, fundamentalmente de Italia y de España, además de traer consigo todas su lengua, sus dialectos, sus costumbres, ¿sí? Su forma de vida en general, ¿sí? Cuando decimos costumbres, no sé, pensemos en las comidas, pensemos en días festivos, etcétera. También traen formas de organización y, digamos, los nuevos pensamientos, no necesariamente que no se conocían en Argentina, pero sí que no había una gran difusión. Por lo tanto, la inmigración es una de las razones, no la única, pero es una de las razones por las cuales vamos a encontrarnos con algunas ideologías, ¿sí? Sobre todo ideologías europeas, como el anarquismo, y el socialismo, en Argentina en una etapa muy temprana. Eso por un lado. La otra gran causa que despierta una oposición al régimen casi a la década de que el régimen se desarrolla, este régimen conservador, ¿sí? Liberal, oligárquico, es justamente las consecuencias sociales y económicas que produce este régimen oligárquico liberal. ¿Por qué? Porque esa inmigración europea que llegaba, no solo era una inmigración europea que llegaba con expectativas de unos modos de vida que acá no se van a llegar a cumplir, por lo menos para la buena parte de esa inmigración. Otros sí pudieron cumplir con sus expectativas, esto de hacerse la América, de enriquecerse, de ser propietarios de tierras, etcétera, etcétera, sino que además, ¿sí? esa población, la población que lo logró. La población que no lo logró pasó a vivir situaciones muy parecidas a la de los países, de la de su país de origen, empobrecidos, sean arrendatarios de tierras en el campo, es decir, alquilar una tierra de terratenientes mucho más poderosos, pasar a ser obreros dentro de las ciudades, caso Rosario, caso Córdoba, caso Buenos Aires, ¿sí? De las fábricas que recién se estaban instalando, fábricas muy precarias, no pensemos en un gran complejo industrial, pero sí obreros básicamente de los puertos, por ejemplo, de los frigoríficos, de los molinos de cereales, ¿sí? De los talleres de ferrocarriles, ¿sí? Como las grandes áreas de trabajadores y trabajadoras del mundo obrero industrial en Argentina. Eso por un lado, en cuanto a los inmigrantes. Pero recordemos también que hay una población, ¿sí? Argentina que todavía está acá, digamos, es decir, no es que la Argentina se pobló gracias a los inmigrantes. Los inmigrantes fueron traídos y traídas por una política estatal que consideraba que los pobladores criollos
no servían para lo que la Argentina necesitaba en adelante. Entonces, esa población gaucha, criolla, ¿sí?, no solamente fue desplazada, ¿sí?, de sus tierras, arrebatado de sus tierras, caído en las deudas, y empobrecidas y demás, sino en muchos casos hasta desplazada de sus propios lugares de origen, es decir, de los propios lugares en donde vivían. Ese es mucho el caso de población que habitaba en las ciudades y se va al campo, o al revés, ¿sí?, que estaban en los campos, ¿sí?, y se tienen que mudar a la ciudad. Esa complejidad social, digamos, de población, de diversas, diríamos, con diversos situaciones, con diversos panoramas, por así decirlo, en cuanto a las perspectivas de vida. Por ejemplo, el criollaje en el campo era mucho menos aguantador, por así decirlo, de los inmigrantes que de las condiciones de vida en las cuales vivía. Es decir, veía con más mala cara al inmigrante que venía de afuera, por el hecho de venir de afuera y demás, por las razones que muchas veces nosotros creemos que los inmigrantes vienen, ¿no?, a robarnos, entre comillas, el trabajo, cuando en realidad ellos están en una situación de pobreza igual que muchos de ellos en ese momento, ¿sí? Y los inmigrantes, al mismo tiempo, cuando vienen, también se separan porque se organizan en sus propias, dentro de sus propias comunidades, ¿sí? Incluso algunos se organizan dentro de las propias regiones de los países donde viven, qué sé yo, la región, por ejemplo, del sur de Italia, las regiones del norte, como la Liguria, etc. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estos grupos sociales van a empezar a tener que reclamar, va a ser necesario organizarse para esos reclamos. Y algunas de las corrientes de pensamiento, de las corrientes ideológicas, ofrecen no solo una forma de reclamo, sino también de organización, ¿sí?, y de lucha en función de las injusticias. Hay otro sector social, ¿sí?, para terminar de describir el panorama e ir después a las corrientes, que son los denominados sectores medios. Es decir, sectores que no son poderosos, no son ricos, ¿sí?, que tienen profesiones liberales, que pueden ser comerciantes, pequeños comerciantes, ¿sí?, abogados, médicos, ¿sí?, empleados del Estado, que digamos, o funcionarios estatales que no estaban directamente vinculados al partido que gobernaba, el Partido Autonomista Nacional, pero funcionaban dentro de la órbita estatal, y eso los hacía de alguna manera empleados estables y les daba algún tipo de formación extra y de lecturas y de aprendizajes por el mismo hecho de estar dentro de un organismo estatal. Entonces, esos sectores medios también van a empezar a tener reclamos muy distintos a los reclamos que van a tener sectores obreros, campesinos, ¿sí?, arrendatarios, etc., ¿sí? Entonces, en esta primera parte describimos ese panorama así como muy rápidamente para que ustedes lo tengan claro. Ahora vamos a ir a la descripción de las corrientes opositoras dentro del orden conservador en esos años.